Como ustedes bien saben, ya llevamos, con esta sería la tercera semana en la cual hemos venido hablando de temas bien específicos que tienen que ver con lo que es el proceso de preevangelismo. ¿Cierto? Hemos hablado que la predicación del evangelio es sustancial y es nuestro deber. Como creyentes nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio y por eso es importante que cada uno de nosotros sepamos qué es el evangelio en rigor para poder presentarlo y que sea el poder del Espíritu Santo convenciendo a las personas, ¿cierto?, de esa verdad y de esa manera puedan llegar al conocimiento de la verdad, llegar al conocimiento de Dios. Pero sin embargo hay oportunidades en que nosotros no podemos entregar de una manera llana el mensaje del evangelio, producto de que las personas tienen ciertos argumentos o creen cosas que hacen que el mensaje del evangelio no sea creíble o válido para ellos, ¿cierto? Hay ciertas barreras argumentativas que hacen que sea más complejo entablar una relación y predicar el evangelio durante esa complicación. Vimos que para eso es necesario conocer esta pequeña etapa que se llama el preevangelismo, que más allá de ir a predicar el evangelio tiene que ver un poco con hablar a la razón de las personas, ¿ya? Como hacerlo razonar un poco y darle a entender que en realidad la fe cristiana no es algo que es ilógico, sino que es sumamente lógico. Entonces, la primera semana estuvimos revisando qué consistía este concepto de la preevangelización y la herramienta que nosotros conocemos como la apologética, que tiene que ver con defender lo que creemos, defender la fe cristiana. Vimos también un poco respondiendo algunas preguntas sobre la Biblia, cómo fue formada, ¿se acuerdan de aquellas cosas? Cómo es que se estableció, se reconoció el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, etcétera. Algunas preguntas que la gente comúnmente tiene sobre la Escritura. Después, la semana pasada estuvimos hablando sobre Dios en rigor, sobre la existencia de Dios. Muchas personas creen que Dios no existió, entonces para eso vimos de manera lógica, le presentamos cómo es Dios, cómo es que Dios existe y cómo es que Él no necesitó que nadie lo creara, puesto que Él no tuvo un principio, y como no tuvo un principio, no necesitaba ninguna causa que lo creara Él, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a terminar esta pequeña sección de preevangelismo o de apologética hablando sobre preguntas acerca de Jesús, porque también hay preguntas que las personas tienen sobre la persona de Jesús. En oportunidades, a modo de chiste, le he contado de que es común ver en el cable, ¿cierto?, un documental en el History de que Jesús no existió y cosas así, y la semana después muestran que Jesús tuvo esposa. Entonces, esas contradicciones que existen entre una semana Jesús no existía, pero la otra ya tenía esposa, o sea, y todo eso supuestamente documentado y todo aquello. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos también responder algunas preguntas que comúnmente la gente tiene sobre Jesús. Entonces, en rigor, el día de hoy vamos a estar respondiendo a dos preguntas y vamos a responderlas de manera lógica. Nos vamos a poner en el plano de una persona incrédula y también vamos a ver cómo podemos responder a aquellas cosas de manera lógica y también documentándonos. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder sobre Jesús es si existió Jesús realmente, ¿ya? Si existió Jesús realmente. ¿Por qué pasa esto? Nosotros sabemos que la Escritura es una base suficiente como para poder decir que Jesucristo existió realmente. Ahora bien, uno de pronto da un argumento, el argumento histórico de la línea de tiempo, por ejemplo. Uno dice, existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero las personas pueden tener un buen argumento y contrarrestar el nuestro diciendo ya, pero en un momento determinado la Iglesia Católica, que gobernaba junto al Imperio Romano de manera fusionada, estableció simplemente que un antes y un después de Cristo, y estableció un año cero. E incluso históricamente, si nosotros lo analizamos, podemos decir que el año cero no es el año que nació Jesús. Probablemente el -6 o el -5 haya nacido Jesús, ni siquiera el año cero. Entonces sabemos que el año cero fue establecido de una manera arbitraria. Por tanto, tampoco podríamos defender mucho esa tesis, porque también tiene su ribete negativo, es decir, que Jesús hay un antes y un después de Cristo. Entonces, es un argumento, pero en realidad no tiene tanto peso sustentable. Sin embargo, a pesar de que la Biblia es un argumento, tiene peso sólido e histórico y arqueológico suficiente como para poder decirnos eso, también hay ciertos testimonios de personas que no eran creyentes de aquel entonces y un poquito después, que nos muestran
y validan históricamente que Jesús sí existió. Entonces nadie nos puede venir a decir a nosotros, si Jesús sale en la Biblia nomás fue una invención de cierta religión. No, Jesús efectivamente existió y vamos a ver algunos argumentos de ello. Y muchos dicen que Jesús es un invento de sus discípulos, que la historia fue alterada. Por lo mismo, tomaremos textos históricos no cristianos para verificar si realmente existió Jesús. Esto después yo se lo voy a enviar, son 4 testimonios de personas que no son creyentes y que después voy a enviarle este material para que lo vean y lo tengan en sus archivos, ¿ya? Bueno, el primero de este relato de Julio Africano, se llama así este caballero porque era de África. En aquel entonces era común apellidar a las personas de acuerdo al lugar donde venían. Por eso se llama Jesús de Nazaret, José de Arimatea. Son términos que son utilizados para definir a una persona y establecerlo en función al lugar geográfico donde vivía o donde creció. Este primer relato de Julio Africano es bastante importante. ¿Importante por qué? Porque este caballero elaboró 5 volúmenes de una cronología de la historia, ¿ya? Y en un fragmento, él está hablando, Julio Africano está hablando sobre una persona, está hablando sobre el momento de la crucifixión de Jesús, ¿ya? Porque Julio Africano era creyente, pero él toma una cita de un texto histórico que circulaba en aquel entonces, de que el día de hoy no existe, que no está a la mano, pero él cita a esta persona que se llamaba Talus. Y Talus era un reconocido historiador también secular de aquella época. Entonces, Julio Africano cita a Talus para hablar del momento de la crucifixión de Jesús. Todos sabemos, ¿cierto?, que en el relato de la Biblia se dice que cuando Jesús resucitó hubieron 3 horas de oscuridad, ¿cierto? 3 horas de oscuridad. Entonces, ante ese momento, esta persona que se llamaba Talus dice lo siguiente, y Julio Africano lo cita. Dice, en el tercer libro de su historia, Talus llama a estas tinieblas un eclipse solar, lo cual es, en mi opinión, un error. Entonces, Julio Africano cita a este personaje conocido. Este documento, insisto, no existe de primera fuente, pero sí Julio lo cita. Por tanto, se presume que existió, ¿ya? Y habla acerca de ese momento de tinieblas. Ahora bien, para este personaje Talus, ese momento fue un eclipse solar. Ahora bien, ¿qué es lo importante de eso? Que Jesucristo murió en la Pascua. Y en la época de la Pascua hay luna llena. Y es imposible que haya un eclipse solar en periodo de luna llena. Entonces, lo que quiere contrarrestar Julio Africano acá es que en rigor no fue un eclipse lo que ocurrió en ese momento de oscuridad, sino que fue algo sobrenatural, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de este testimonio de Talus que cita Julio Africano, ¿ya? Ese es el primer relato que hace él, ¿ya? Ahora tenemos otro testimonio de otro personaje que se llama Plinio el Joven. Este personaje existió aproximadamente entre el 61, recordemos Jesús murió aprox 30-33. Este personaje existió desde el 61 al 112, ¿ya? Y en el año 110, el emperador Trajano, el emperador romano, a él lo constituye como un gobernador de la provincia de el Ponto y Bitinia, me parece que era, sí, el Ponto y Bitinia. Entonces, en ese tiempo, había correspondencia. Este hombre, Plinio el Joven, tenía correspondencia y él documentó esa correspondencia que él tenía, las cartas que él tenía con el emperador Trajano. Entonces, dentro de esas cartas, él habla y menciona en muchas oportunidades que lo que estaba ocurriendo en aquel entonces en la provincia en la cual él era el rector. Él, por ejemplo, cita diciendo que los templos estaban siendo abandonados, los templos paganos estaban siendo abandonados. Dice también que la venta del forraje para los animales para el sacrificio habían bajado los precios, porque ya la gente no demandaba comprar carne sacrificada a los ídolos porque se estaban convirtiendo en cristianos. Entonces le estaba yendo mal el negocio a la gente. En primer lugar, los lugares de culto pagano estaban desocupándose porque la gente estaba convirtiéndose al cristianismo. Y en segundo lugar, como la gente no acudía a estos lugares, el precio de la carne, o sea, el precio del alimento del ganado que sacrificaban,
se había desplomado. Entonces le estaba yendo mal en la economía a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Acusaron, los comerciantes seguramente, acusaron a Plinio, y Plinio le pregunta a Trajano qué tiene que hacer con estos cristianos. Entonces él dice lo siguiente. Está hablando sobre los cristianos. Dice que ellos sostenían que su única culpa o error consistía en el siguiente: tener la costumbre de reunirse un día concreto antes del amanecer y cantar un himno antifonal a Cristo, como si cantaran a un Dios. Entonces Plinio está citando aquí que ellos, los cristianos, cantaban un himno, se reunían un día en particular. Nosotros sabemos que es el primer día de la semana, correspondría el domingo, y se juntaban y cantaban himno a Cristo. Entonces ya está hablando de la existencia de Cristo, o sea, como alguien que existió realmente. Ahora bien, dentro de la misma correspondencia habían cosas bien interesantes que él le preguntaba al emperador Trajano. Por ejemplo, él le preguntaba si debía discriminar a las personas en función a su edad. Si alguien era cristiano, él le preguntó al emperador: oye, pero antes de matarlo, ¿lo discrimino si es joven, si es abuelito? Entonces eran preguntas que él tenía, le hacía al emperador para ver qué hacía con los cristianos. Esto es como dato anexo. Le preguntó también si renunciar al cristianismo se premiaba con la indulgencia y la indulgencia correspondía a perdonarle la vida. También le preguntaba si debía castigar a todos los que profesasen ser cristianos o solo a los que realizaban escandalosas prácticas. Imagínense, eso era lo que él decía, porque para las personas romanas que no eran cristianos, que no eran creyentes, para ellos lo que hacían los cristianos era un escándalo. Entonces ahí vemos más o menos el ambiente histórico en el cual se mueven. Entonces tenemos esta cita también de Plinio el Joven que habla acerca de Cristo, aproximadamente en el año 100. Entonces ya tenemos dos antecedentes históricos que no son cristianos, incluso ellos atacaban el cristianismo, y ellos hablan de que sí, efectivamente existió Cristo. El otro y el más importante de todos los testimonios es el que hace Tácito. Tácito fue el historiador más connotado del Imperio Romano. De hecho, toda la historia que nosotros conocemos sobre los emperadores romanos, los césares, fue escrita por este caballero, por Tácito. Pero él escribió su obra se llamaba Anales. Ahí está, que me equivoqué. ¿Ya? Ahora, él lo que documenta es el tiempo en el cual Nerón quemó Roma. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue un hecho histórico súper importante. Nerón rápidamente, al oír que la gente suponía que él había quemado Roma, ahora la razón por la cual quemó Roma es bien interesante, porque él quería que todas las ciudades que se fundasen tuvieran su nombre. Entonces, como Roma ya existía, él quería quemar Roma para refundarla como Nerón. Ahora bien, Tácito dice que en realidad el propósito por el cual Nerón hizo eso fue por lo otro, por querer tener el poder y dejar un legado de alguna manera y cambiarle el nombre a la ciudad. Ahora bien, Nerón inmediatamente después de los incendios culpó a los cristianos. Dijo: los cristianos son los culpables, ellos quemaron Roma. Entonces empezaron a torturar a los cristianos, a perseguirlos. Ya. Entonces Tácito documenta lo siguiente, y esto es lo que dice acerca de los cristianos. Él dice: Nerón culpó a los cristianos, y ahora empieza a definir quién eran los cristianos. Dice: su nombre proviene de Cristo, a quien el procurador Poncio Pilato condenó a la pena capital durante el reinado de Tiberio. Esta es la más clara de todas las evidencias históricas no cristianas de que Jesucristo efectivamente existió. ¿Por qué? Porque habla que los cristianos vienen de Cristo, y esta persona fue Poncio Pilato, quien lo condenó a la pena capital, que era la crucifixión en aquel entonces, durante el reinado de Tiberio César. Entonces, este relato nos habla a nosotros de todo, básicamente, valida toda la obra de Cristo históricamente hablando, ¿ya? El relato de Tácito, y por eso es tan importante. Y ahí en su libro Anales, en el capítulo 15, versículo 44, él dice lo siguiente. Ahora, el último, y este era el que escribió Vidas de los Césares, perdón por el error, fue Suetonio, ¿ya? Y él, cuando escribe sobre la vida de Claudio César, él dice lo siguiente: él, Claudio, expulsó a los judíos de Roma porque siempre estaban alborotándose por Crestus, dice.
el texto. Ahora bien, muchos dicen en realidad no se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a otro hombre que se llamaba Crestos. Pero en rigor, uno de los errores más comunes a la hora de escribir nombres en aquel entonces era equivocarse en una letra. Un ejemplo claro que incluso vemos en la escritura es el caso de 1 Corintios capítulo 3, me parece, cuando Pablo está refiriéndose a que habían algunos que decían que eran de Apolos, otros eran de Cefas y otros eran de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Ya, Cristo. Ahora bien, si nosotros analizamos ese texto, y quiero explicarlo un poco para dar a entender en realidad que era común equivocarse en las letras. No había problema en que la gente dijese que era de Cristo, ¿cierto? Pero él dice, ¿acaso? ¿Por qué algunos dicen yo soy de Pablo? Otros dicen yo soy de Cefas, que era Pedro, y yo soy de Cristo. Y él compara a Pablo ahí, tanto a Pedro, como a él, como a Cristo. Entonces habría una contradicción ahí. Pero en rigor los textos más antiguos de ese pasaje, en vez de decir Cristos, dicen Crispo. Y Crispo era un hermano de Corinto. Entonces en rigor, cuando dice eso se está refiriendo a Crispo. Entonces se dan cuenta que era común equivocarse en una letra. Los textos más antiguos sobre ese pasaje en realidad dicen Cristo. O sea, dicen Crispo, no Cristo. Entonces era algo cotidiano. Y por eso no es invalidante el hecho de que ahí diga Crestus y no Christus. ¿Ya? Ahora bien, en aquel entonces, cuando se refería a una persona, se decía, por ejemplo, alborotándose por un tal Cristo. Eso hubiera sido como para referirse a una persona en rigor que haya estado viva. Pero cuando dice alborotándose por Cristo, se está refiriendo en realidad a un motivo. El motivo por el cual los judíos se convulsionaban en el tiempo de Claudio fue por la discusión que existía entre cristianos judíos y judíos. Entonces fue en ese momento cuando Claudio expulsó a todos los judíos de Roma y a todos los cristianos de Roma. Entonces históricamente esta cita que Suetonio está haciendo corresponde al momento en el cual Claudio expulsó tanto a cristianos y a judíos que estaban teniendo problemas entre ellos y disputas por causa de Cristo. ¿Ya? Entonces se entiende ese también. Entonces estos son 4 testimonios históricos que nos hablan de que Jesús realmente existió. ¿Ya? Así que nadie puede venir a decir que Jesucristo no existió porque no hay antecedente histórico aparte de la Biblia que nos lo diga. Estos 4 son suficientes como para poder mostrarnos que sí los hay, y el que más peso tiene es el de Tácito. Esa es la primera pregunta entonces que respondemos. ¿Existió Jesús? Históricamente hablando, nuestra respuesta es tajantemente un sí. Jesús existió y tenemos 4 evidencias de eso. Ahora, la otra pregunta que vamos a responder es una pregunta bien interesante, que es la que muchas personas se hacen. Muchos ateos tienen, y vamos a ver incluso algunas ideas que tienen algunos ateos, personas totalmente connotadas dentro de la academia, pero que no creen en la obra y la resurrección de Cristo en rigor. Entonces, antes de pasar a eso, entonces, si Jesucristo existió, ¿por qué hay tan poca evidencia? La primera es que en el siglo I no hay mucha evidencia de nada de lo que haya pasado en el siglo I en realidad. Son muy poca la evidencia que existe en tanto en la historia secular y por tanto también en la historia bíblica. Entonces ese es uno de los argumentos por qué no hay poca evidencia de que Jesús haya existido. Solamente encontramos estos 4 fragmentos que hablan acerca de él. Lo otro, que los escritores romanos nunca previeron la posterior influencia del cristianismo en el Imperio Romano. Ellos nunca pensaron que después de 300 años el cristianismo iba a llegar a ser la religión oficial del Estado. Por tanto, nunca documentaron y nunca prestaron atención a aquello que fue lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Antes de que Jesús saliera a la palestra, hubieron más de 500 personas crucificadas en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Eso cuenta la historia, pero eran cosas que pasaban cotidianamente y no están graficadas en muchos textos de historia, porque para ellos no era relevante los judíos. Era normal, como dice Juanito, pero por otro lado, los judíos, o la historia de los judíos no era relevante. ¿Por qué? Porque, como dice acá, la provincia romana judea tenía poca importancia para Roma. No tenía mucha importancia, por tanto, lo que pasara ahí en realidad no le importaba, por tanto, no escribían nada de lo que pasaba ahí. Es por eso que hay poca evidencia. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte y vamos a ver
lógicamente hacernos preguntas contrarias a la fe y ver si Jesús resucitó o no resucitó, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí algunos argumentos que ahí incluso están las fuentes de estas personas que lo dijeron. El primer argumento dice que Jesús no resucitó porque nunca murió, que en realidad lo que pasó en la cruz fue que él se desmayó. Y él se desmayó, ¿cierto? Y producto, después se dio por muerto, de una muerte, llamémosla clínica, un poco alterada, ¿cierto? Pero que al momento de ponerlo en el sepulcro, las condiciones de humedad hicieron que Jesús se reanimara y saliera del sepulcro. Eso es lo que estas personas, Venturi, Paulus y Derret, proponen. Esa es su teoría para explicar que Jesús nunca resucitó, porque Jesús nunca murió. Eso es lo que ellos creen. Claro, la famosa catalepsia, que es un sueño, ¿cierto?, que baja la intensidad de los latidos cardíacos y el color cambia, el calor corporal cambia y de alguna forma se cree que puede estar muerta la persona cuando en realidad está viva, pero con sus signos vitales muy al límite. Entonces eso es lo que ellos pensaban, que podía ser una de estas cosas. ¿Ya? Eso es uno de los argumentos. Ahora, Derret, el más osado de estos hombres, dijo que él sufrió una muerte clínica, ¿ya? Pero luego resucitó, o sea, se reanimó en realidad, apareció a sus discípulos, pero por haber pasado por esta situación, lo que dice este hombre es que a Jesús le dio una fiebre muy intensa que lo mató de nuevo. Pero que esta vez lo mató de verdad, producto de haber pasado por ese cuadro de muerte clínica, después del esfuerzo que le produjo reanimarse, hizo que él después sufriera un colapso cerebral y muriera. Entonces, ante esto, lo que hicieron los discípulos fue quemarlo y echarlo en el Valle del Cedrón, que en aquel entonces era el lugar donde se echaban los restos incinerados de los animales que se sacrificaban. En la Pascua era el tiempo que más se sacrificaban animales en Jerusalén. Entonces tirar ceniza ahí era como común. Entonces ellos pensaron, si Jesús ya murió después de un ataque cerebral, entonces lo incineraron y lo echaron junto a la ceniza de todos los sacrificios. Entonces eso es lo que ellos maquinaron y se generaron esa figura, ¿ya? Y eso es como un argumento bien interesante, ¿sabes? Nosotros sabemos que no es así y todo, pero muchas personas le encuentran lógica y lo abrazan, ¿ya? Ahora, otro argumento. Las mujeres que encontraron el sepulcro vacío porque se equivocaron. No es que dice que el sepulcro, llegaron ellas al sepulcro y alguien se le apareció y le dijo que el sepulcro estaba vacío. Entonces ellos dicen, no, en realidad lo que ocurrió fue que ellas se equivocaron de sepulcro porque ellas no vieron dónde sepultaron a Jesús. Entonces dan ese argumento para decir, por eso ellos encontraron la tumba vacía, porque no era la tumba. Entonces toman el relato de Mateo 28:6, donde se le aparece este joven y les dice, el cuerpo no está, ve ahí en la tumba. Entonces lo que ellos dicen es que lo que el joven le está diciendo es que el cuerpo no está aquí, en la tumba que ellas habían ido, ve la tumba, y que dicen que eso implica que le está apuntando a otro lugar. Entonces las mujeres, como estaban tan emocionadas, no fueron a ver el otro lugar, sino que se devolvieron y le dijeron a todos que Jesús había resucitado. Esa es como una lógica. Se dan cuenta que es súper rebuscado lo que ellos dicen, ¿ya? Ahora bien, la otra teoría, que los discípulos robaron el cuerpo, ¿ya? O los judíos se lo robaron, porque ellos querían impedir que la tumba se convirtiera quizá en un lugar de peregrinación. Entonces por eso ellos mismos, los judíos, robaron el cuerpo, o bien los discípulos robaron el cuerpo, ¿ya? O la otra opción, incluso dicen que José de Arimatea se haya arrepentido de darle el mejor sepulcro y sacó el cuerpo de Jesús y lo haya enterrado en una fosa común y el cuerpo desapareció. Entonces esos son los argumentos que de alguna manera las personas ateas maquinan para poder describir la resurrección de Jesús o poder validar de alguna manera que eso nunca ocurrió, ¿ya? Ahora vamos a ver todo lo contrario, qué nos dice la lógica y también la misma historia, para ver que todos estos argumentos son de papel, son de paja y no tienen ningún peso, ¿ya? La primera evidencia, ya vimos, ¿cierto?, que Tácito, el mismo Tácito, mencionó que Jesús fue muerto por la pena capital durante el tiempo de
Poncio Pilato. Entonces, históricamente, eso es importante. Ahora, entendiendo el padecimiento que Jesús tuvo, él nunca podría haberse recuperado rápidamente, con todos los azotes que le dieron, con el mismo tema de la crucifixión y el mismo lanzazo, ¿cierto? Cuando le entierra la lanza y cosa que hacían los romanos para asegurarse de que efectivamente estaba muerto la persona. Entonces, la lógica misma nos dice que si el Señor Jesús fue azotado, crucificado, lo atravesaron con una lanza, no podría haberse aparecido al tercer día como si nada a los discípulos. ¿Ya? Ahora bien, recordemos que el mismo Pilato van los judíos y le cuentan a Pilato que Jesús ya había muerto en el tiempo de la crucifixión, en el momento de la crucifixión. Entonces Pilato se extraña y dice, uy, ¿tan rápido murió? Porque era como, él quería asegurarse de que estuviera muerto. A él le importaba porque sabía que matando a Jesús de alguna manera el foco de sublevación que se había levantado ahí bajaba. ¿Ya? Entonces Pilato lo quería muerto y él se aseguró de que estuviera muerto también. Ahora bien, las mujeres no se equivocaron de sepulcro. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí dice que el joven que se le aparece en Marcos 16 dice que él ha resucitado. El mismo relato que decían estas personas escépticas, decían que en realidad lo que este joven les dijo fue que él no está aquí, está allá. Entre medio de ese mismo relato dice, él no está aquí, ha resucitado. Entonces los escépticos omiten él ha resucitado y se saltan al otro. Entonces el mismo texto nos dice que él resucitó. ¿Ya? Y María Magdalena y María, la madre de José, mujeres que estuvieron cuando el ángel se le aparece y le dice que Jesús resucitó, ellas vieron, según lo que dice en Marcos 15:47, ellas vieron y estaban mirando dónde dejaron el cuerpo de Jesús. Así que se hayan equivocado de tumba no pasó, porque el mismo relato bíblico nos muestra de que efectivamente ellas vieron que Jesús había sido puesto en ese lugar. Ahora, los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo de Jesús, puesto que había unos guardias judíos custodiando. ¿Se acuerdan de eso? Que fueron ellos a pedirle permiso a Pilato para que tener una guardia, pusieron un sello, ¿cierto? Para que no se robaran el cuerpo precisamente. Entonces, los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo. ¿Ya? Ahora bien, este dato curioso, los ladrones no se iban a molestar en desenvolver el cuerpo y doblar la envoltura de lino que estaba sobre el cuerpo. La escritura nos muestra que cuando entraron, vieron el vendaje todo armado y encima el manto que ponían sobre el cadáver. Entonces, alguien que se haya robado un cuerpo no se iba a dar el trabajo de envolver todo eso como si hubiese habido alguien ahí y poner un sudario tremendo que estaba sobre eso. Entonces, lógicamente no tiene sentido. ¿Ya? Lo otro, si los mismos judíos, o José de Arimatea, hubiesen sacado el cuerpo, ellos podrían haber tenido un argumento en su poder para poder contrarrestar lo que los discípulos decían y predicaban después. Recuerden que lo que ellos predicaban era la resurrección de Jesús. Decían, Jesús resucitó. Entonces, los mismos judíos, que eran los enemigos de ellos, podrían haber dicho, oye, no, en realidad Jesús no resucitó, nosotros nos robamos el cuerpo. Pero nunca se dio eso, nunca hubo una refutación a lo que ellos mismos, los discípulos, decían, que Jesús había resucitado. Entonces, lógicamente, los judíos no fueron, y José de Arimatea no fue tampoco, porque ellos podrían haber dicho, en realidad nosotros sacamos el cuerpo, o bien, ¿sabéis qué tal persona sacó el cuerpo? Pero eso nunca se dio, porque nunca pasó. Jesús efectivamente resucitó. ¿Ya? Lo otro, Mateo 28, 11 al 15 nos dice que los mismos judíos dieron por hecho de que el sepulcro estaba vacío, y por eso le pagaron a los guardias que estaban ahí y que se acuerdan que vieron lo que pasó pero no salieron arrancando. Le pagaron a ellos por guardar el secreto. Entonces la misma escritura nos muestra eso, ¿ya? Así que estos son argumentos que nos muestran que Jesús resucitó. Ahora, hay otro tipo de argumentos que atacan la resurrección de Jesús y en particular atacan el momento de la aparición a sus discípulos. Hay algunos que dicen que en realidad
Lo que pasó es que estaban todos sugestionados porque habían quedado afectados con lo que le había pasado a Jesús. Entonces ellos lo que hicieron fue de alguna manera estar propensos y tuvieron como una psicosis colectiva, por así decirlo, y todos alucinaron haber visto a Jesús. Eso es lo que dicen y lo explican con un fenómeno psicológico. Esto es lo que dice Joseph Renan. Las apariciones de Cristo resucitado se debieron al estado mental de los discípulos después de la muerte de su maestro. Ellos querían verle, esperaron verle. Primero fue María y posteriormente la gente creyó haber visto lo que vio María. O sea, María es la primera en ver esto, ¿cierto? Cuando los discípulos oyeron lo que María dijo, se supone que ellos se sugestionaron y dijeron, sí, ella lo vio, nosotros también lo vimos. Entonces hubo como una cosa colectiva ahí media psicótica. Entonces ese es el argumento que ellos plantean, ¿ya? Otro argumento que ellos dicen es que hay discrepancias en los relatos del Evangelio sobre las apariciones de Jesús. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas dice que estas apariciones duraron un solo día. En Juan dice que aproximadamente 8 días apareció Jesús. Sin embargo, en Hechos dice que Jesús apareció 40 días. Entonces ellos dicen que esas contradicciones dan lugar a que en rigor el texto sea manoseado, ¿ya? O haya sido en realidad inventado. También dicen que el lugar de la aparición, Mateo, Marco y Juan dicen que fue en Galilea. Y Lucas y Juan, en el capítulo 21, dicen que Jesús apareció en Jerusalén. Entonces también esa probable contradicción diría que fue un relato inventado. Ahora, ¿quién se le apareció a las mujeres cuando fueron ellas al sepulcro? Mateo dice que fue un ángel, Marcos dice que fue un joven, Lucas dice que fueron 2 hombres y en Juan dice que fueron 2 ángeles. Entonces, ellos dicen, mira la contradicción que hay. Uno dice que fue un joven, otro dice que fue un ángel, otro que fueron 2 hombres y otro que fueron 2 ángeles. Entonces, se está contradiciendo. Entonces, el relato que cuenta la Biblia es mentira según lo que ellos dicen. ¿Ya? Y el otro argumento que dan, que es muy común, incluso yo hace muy poquito lo escuché, es que las narraciones de resurrecciones son comunes en la mitología antigua. De hecho, está el Tamuz en Mesopotamia, es un dios que resucitó. Adonis en Siria también resucitó. Atis en Asia Menor resucitó. Osiris en Egipto resucitó. Y también Jesús en Judea. Eso es lo que ellos dicen. Homologan a la mitología de que Jesús resucitó como si fuera la misma mitología de los egipcios, de los asirios, o sea, de los sirios, de las personas mesopotámicas. Entonces, esos son los argumentos que ellos tienen para decir no, esto es un invento y todo eso. Ahora vamos a ver a favor. Ya. Los discípulos no pudieron tener una sugestión colectiva, ya que recordemos que ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. Ellos perdieron la esperanza. El mismo relato bíblico nos lo muestra. Se acuerdan que Pedro hasta volvió a pescar. Entonces ellos no tenían ninguna esperanza de que Jesús resucitara. Entonces incluso cuando las mujeres van, ellos le dicen, oye, ¿qué tontera estás diciendo? ¿Cómo va a ser que Jesús resucitó? Entonces ni ellos creían. Por tanto, en Lucas 24:11 dice que ellos pensaron que eran disparates. Entonces el mismo relato nos muestra que en rigor no pudieron haber tenido una psicosis colectiva y haber pensado que Jesús resucitó porque ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. A pesar de que el Señor les había prometido que Él iba a resucitar, ellos no lo creyeron y la misma Biblia nos muestra y nos deja en evidencia de que ellos no creyeron que Jesús iba a volver a estar con ellos. Ahora, el tema de que fueron alucinaciones, ¿quién tiene alucinaciones durante 40 días seguidos? Jesús se apareció durante 40 días a los discípulos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo podían 500 personas, según lo que dice en 1 Corintios, Pablo dice que Jesús se le apareció simultáneamente a 500 personas? ¿Cómo 500 personas podían ver lo mismo al mismo tiempo? Entonces no es una alucinación. Podrían haber cosas distintas, pero no lo mismo al mismo tiempo 500 personas. ¿Ya? Lógicamente se entiende. Ahora, sobre las supuestas discrepancias que vimos, ¿cierto? El tema de cuántas personas se le aparecieron a la mujer y todo eso. Más que hablarnos y mostrarnos un argumento negativo, nos muestran un argumento positivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas más comunes de la historia inventadas y que los jueces toman en cuenta cuando van a hacer un veredicto de algún caso, es cuando todos cuentan lo mismo. Cuando todos los testigos cuentan lo mismo.
Cuando todos los testigos cuentan lo mismo, al pie de la letra, está más que claro que se pusieron de acuerdo. Ahora, que todos estos testigos hayan escrito estas cosas de manera distinta, nos muestra en primer lugar que no hubo un ánimo de ponerse de acuerdo, sino que nos muestra que cada una de estas personas que contaron estos relatos, quizás no fueron testigos presenciales y oyeron lo que otro dijo. Entonces no necesariamente que hayan supuestas contradicciones nos muestran que eso no ocurrió, sino lo que nos muestran es que hartas personas estuvieron presentes y hubieron hartas aristas, modos de verlo. Y yo siempre esto lo explico de una manera bien simpática. ¿Quién tiene lunar acá? La Coteo. ¿Usted tiene un lunar aquí, mi amor? ¿En qué lado tiene el lunar? Ahí, en el lado izquierdo. Si yo te estoy mirando del lado derecho, el lado derecho, ¿cierto? Ya, si alguien la mira del lado derecho, ve que ella tiene un lunar, po. Pero si alguien la mira del otro lado, dice no tiene lunar. Entonces, ¿alguien se equivocó? No. Dos personas distintas vieron el mismo hecho de dos ángulos distintos. Y es por eso que se dice, por ejemplo, que hubo un varón y en el otro lado dice que hubieron dos. Que haya habido un varón no implica que no hayan habido dos, porque seguramente uno habló, el otro estaba, pero uno habló. Entonces por eso registran lo que dijo y un varón dijo esto, pero eso no niega que hayan habido dos. ¿Se entiende, no? Entonces, porque tiene que ver con un tema de perspectivas y no necesariamente un hecho de una contradicción. Entonces eso es importante. Y sobre lo otro que vimos de las supuestas religiones que hablan de un Dios que resucitó, esos son, en primer lugar, historias paralelas que muchas de ellas surgieron después del cristianismo. Por ejemplo, el caso de Tamuz, que se supone que Tamuz, eso fue bien al principio de la historia de la humanidad en Mesopotamia. Pero ese dato de que en realidad Tamuz resucitó, eso es una historia que se inventó después, como al 200 después de Cristo. Entonces no se puede decir que todas esas atribuciones mitológicas que ya existían dioses que supuestamente habían resucitado era algo que el cristianismo copió y que no es original del cristianismo, sino en realidad todos los documentos que se han encontrado sobre esas supuestas religiones más antiguas que el cristianismo, en la cual se refiere a una resurrección, fueron datos que fueron inventados posteriormente al cristianismo, ¿ya? Y por otro lado, todos estos relatos no son iguales al relato de Jesús. Por ejemplo, nosotros sabemos que es Dios que se hace hombre, ¿cierto? Y muere en la vida terrenal. En cambio, en el caso de Osiris, por ejemplo, quien lo resucita no es el padre, es su esposa. Entonces hay cosas que no tienen nada que ver. Hay un elemento común, por así decirlo, que es el tema de una supuesta resurrección, pero en realidad no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Entonces todos esos argumentos que la gente puede tener inventados, ¿cierto?, tienen su respuesta lógica y también bíblica. Vemos que el mismo relato de la Escritura nos muestra que en realidad tiene mucho de lógico y se puede refutar lo que estas supuestas verdades nos están diciendo, ¿ya? Así que eso sería, insisto, esto no le hice buscar ningún versículo, nada por el estilo, porque más allá de tener un valor bíblico, ya vamos a ver y profundizar bíblicamente todas estas cosas en un momento, obvio que sí. Pero lo que quiero dejar claro en esto es que existen argumentos lógicos para poder defender la fe cristiana, ¿ya? Y estos nos pueden ayudar a nosotros a responder ciertas interrogantes que las personas pueden tener. Lo que hemos visto en estas tres oportunidades, en estos tres estudios de la Biblia, de la existencia de Dios y la resurrección de Jesús, o preguntas sobre Jesús, insisto, no van a convertir a nadie, ¿ya? Lo único que convierte a la gente es la predicación del Evangelio. Pero esto que estamos viendo es útil también para poder responder a interrogantes que las personas pueden tener. Por eso yo les dije que esto es una introducción, esto es súper básico, hay un montón de cosas que nos podríamos... Pero creo que esto es más que suficiente como para poder responder a algún interrogante que alguien pueda tener, ¿ya? Así que con esto terminaríamos esta sección de introducción a la apologética o al preevangelismo y vamos a continuar la otra semana con otra cosa importante también,
Vamos a continuar, si Dios quiere, a hablar acerca de otros argumentos religiosos, o otras religiones, por así decirlo, que existen en el día de hoy y que nosotros también, dentro del proceso de predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿por qué los católicos no son cristianos, siendo que se dicen ser cristianos? ¿O por qué un testigo de Jehová no es cristiano? ¿Por qué un mormón no es cristiano? ¿Por qué un adventista no es cristiano? Por ejemplo. Entonces vamos a estar analizando, si el Señor lo permite, semana a semana una de estas cosas para poder saber qué piensan ellos, ¿ya? Y también si es que nos encontramos, porque es típico que los testigos de Jehová nos van a golpear la puerta, entonces también nosotros tenemos que predicar el Evangelio a ellos. Y qué mejor que aprovechar la oportunidad en la cual ellos mismos van a nuestra casa a decirnos cosas para nosotros responderles sin el ánimo de pelear, sin el ánimo de vencerlo y decir, tus argumentos no valen nada, sino más bien para poder conocer lo que ellos creen y a partir de ese conocimiento de lo que ellos creen, poder predicarle el Evangelio, ¿ya? Así que, si el Señor lo permite, en las semanas que siguen a esta vamos a estar viendo estas religiones, por así decirlo, para notar por qué no son cristianas. Muchas personas, por ejemplo, conocen a alguien ahora que está de moda, el musulmán, y ellos creen en Alá, y ellos utilizan la escritura. Pero ¿por qué los musulmanes no son cristianos? Entonces esas cosas igual vamos a verlas poco a poco. Insisto, esto es nada más para que nosotros podamos tener un espectro más amplio de las personas con las cuales vamos a lidiar día a día y de esa forma también poder predicar el Evangelio con conocimiento también de la situación en la que las personas están. Una de las características de la predicación que el apóstol Pablo hacía era que él nunca modificaba el mensaje del Evangelio, pero sí modificaba la forma en la cual él presentaba el mensaje. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17 se muestra la visita de Pablo a Atenas. Y la visita de Pablo a Atenas, él se presenta a los griegos, y los griegos discutían muchas cosas, ellos tenían muchos dioses. Entonces, él comienza su discurso para predicar el Evangelio diciéndole, he visto que ustedes son súper religiosos, y dentro de sus templos tienen un templo que ustedes dedican al Dios no conocido. De ese Dios yo le quiero hablar, ¿no? Entonces él utiliza lo que las otras personas que no conocían nada del judaísmo, pero lo que ellos sí conocían acerca de Dios, él toma eso para poder presentarle el Evangelio. Entonces el mensaje del Evangelio nunca cambia, es el mismo, pero la forma en la cual nosotros abordamos a las personas es en función a lo que ellos conocen. Entonces ahí, a partir de eso, nosotros le presentamos el Evangelio. Por eso estamos viendo esto, que pudiese parecer inoficioso, ¿cierto? Pero en realidad nos da claridad sobre algunas cosas para poder también responder a personas que tienen este tipo de interrogantes. Así que eso sería, mis hermanos amados.